Blanca como la luna, se pierde por la vereda. Viene la totonaca a vender lo que el pueblo lleva. Blanca como la luna, se pierde por la vereda. Viene la totonaca a vender lo que el pueblo lleva. En su rostro moreno hay huellas de raza mía. Canta totonaquita, linda princesa mía. Kate kumali, Pukustaya kinkumali, Pakshashana lakshupi. Y así va la totonaca con rumbo a Cachiquí. Su rostro moreno hay huellas de raza mía. Canta totonaquita, linda princesa mía. Kate kumali, Pukustaya kinkumali, Pakshashana lakshupi. Y así va la totonaca con rumbo a Cachiquí. Pachali kumali, Pachali Dios Kali. Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy contenta de estar una vez más cerca de Tuxpan, con Tuxpan. No, pues estamos todos encantados de tenerla a usted en este evento maravilloso. Estamos felices de que a pesar de que no podamos estar presentes y que no podamos estarnos viendo en este momento, estamos disfrutando de un evento maravilloso. Y pues bueno, sin más preámbulo, por favor, permítame presentarla a todo nuestro auditorio para que nos comparta esta maravillosa conferencia que ha preparado el día de hoy para los usuarios de Arte y Cultura de Tuxpan, Asociación Civil. Así que bueno, pues comenzamos. Ella es la doctora Filiberta Gómez Cruz. Ella es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País España, investigadora de tiempo completo, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, profesora titular de las experiencias educativas Veracruz Social y Económico, Colonia y Siglo XIX y Veracruz Contemporáneo Siglo XX en la Facultad de Historia. Los temas de investigación que aborda son grupos de poder portuarios, población huasteca veracruzana y los circuitos interiores en el periodo colonial tardío y el siglo XIX. Entre sus principales distinciones encontramos la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán en el centenario de su natalicio, 16 de junio de 2008, otorgada por el gobierno de Beltrán. Además, por la investigación histórica sobre la población del norte veracruzano. Desde marzo del 2010 le fue entregado el 13º Premio Banamex Atanasio Gesarabia de Historia Regional Mexicana 2008-2009 por la tesis doctoral defendida en la Universidad del País Vasco titulada Circuitos mercantiles y grupos de poder portuarios, Tuxpan y Tampico en la primera mitad del siglo XIX. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene un reconocimiento de perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP 2020-2021. Muchísimas gracias. Y comenzamos con su ponencia. Vamos a transmitir, si nos ha hecho favor de compartir y por favor, adelante, el micrófono es todo suyo. Gracias.
Buenas tardes a todos. Quiero platicar con ustedes sobre el proceso que llevó a Tuxpan a conformarse como la ciudad más importante en esta zona de la Huasteca y cuyos orígenes nos los ha comentado de manera muy puntual mi predecesora al micrófono. Eh, las imágenes que verán son eh, un trabajo de recopilación que cuando fui en el 2014 a dar una conferencia, me regaló en un USB el señor Raúl Serrayonga, al que le estoy muy agradecida y quiero darle el crédito de este trabajo. Para todos los tuspeños, muchas de las imágenes son conocidas. ¿Quién no puede recordar a estas barcazas cruzando el famoso río? Por favor, vayan pasando las diapositivas sin, sin detenerse. Esta imagen nos representa uno de los pensamientos que le han dado a Tuxpan difusión sobre qué, qué de bello resaltar de estas tierras. Y entonces se le ha llamado Tuxpan de los bellos atardeceres. Y también está situado en un naranjal, que es una de las actividades económicas más importantes de la zona para el siglo XX, por supuesto. Adelante. Bueno, eh, continuamos con una vista del puerto, ya es del siglo XIX también. Adelante, por favor. Muchos recuerdan ese hospital. Bueno, finalmente yo quisiera decirles que aunque es obvio para los que están en ese entorno, es bueno recordar cómo se fue desarrollando en esa parte de la costa un emplazamiento, un asentamiento que daría lugar a lo que hoy es Tuxpan. Las primeras indicaciones nos vienen en el padrón de población que se levantó cuando estaba de virrey un hombre de apellido Revilla Gijedo, y se levantaron en 1790 a 1795 más o menos. Esos censos se hicieron para toda la población y resulta que el núcleo habitacional importante no era Tuxpan, sino Tamiagua. Ahí había emplazamiento de un grupo de milicianos muy fuerte que se habían reproducido gracias a que en 1650 le habían comprado al rey una merced para pescar. Sin embargo, en Tuxpan no se registra en este de 1790 la presencia de solo 80 personas, todos ellos mulatos de profesión aserradores. Digamos que a partir ya de ese momento es un venero de maderas preciosas que va a salir hacia otras latitudes y que van a usar sobre todo las embarcaciones de contrabandistas, de piratas, que se van a refugiar en esos surgideros de la costa como es Tuxpan para ese momento y no hay registrada población española en ese instante. Poco después van a ir cambiando las circunstancias. Adelante con pueden ir moviendo las diapositivas tranquilos. El caso es que vamos a hablar ya de de una sociedad que se va a desarrollar en un pueblo tuxpeño, propiamente el antecedente de Tuxpan, a principios del siglo XIX. O sea, Tuxpan es una ciudad que nace, cuyos orígenes se fundan en el siglo XIX ya como tal, como una ciudad de importancia. ¿Cómo es que va a poder despegarse en los aspectos económicos esta sociedad? Bueno, va a ser utilizando lo que tiene en sus alrededores, que van a ser el río naturalmente, las maderas y el comercio. Ese comercio va a hacer que pronto se encuentre beneficiado porque se ensolva la entrada por la laguna de Tamiagua y entonces empieza a accederse por el puerto de Tuxpan.
Es un puerto interior, está a 11 kilómetros de la costa, ustedes lo saben mejor que yo, y ahí se empiezan a sentar algunos funcionarios coloniales. El administrador de rentas, sobre todo, que va a estar muy interesado en cobrarle impuestos a los comerciantes que van acercándose ahí. Va a ser un momento en que esta ciudad, este pueblo va a fundarse como villa hacia 1830 gracias a servicios que le dan a Santana, lo reciben ahí cuando se dio el intento de reconquista de México por parte de España y en pago se le nombra villa. La villa empieza a albergar, a recibir inmigrantes extranjeros, sobre todo españoles, algunos franceses, y todos van a encontrar como el punto más importante el comercio que va a vincular el mar con toda la zona interior de la Huasteca, a vincularse hacia Tampico, a vincularse hacia Papantla, hacia Nautla, por supuesto, el Tecolutla, y hacia el puerto de Veracruz. Este siglo XIX va a tener hacia mediados una población de 2.500 habitantes. Fajés lo menciona hacia 1855. Es bueno recordar que todavía hacia esos momentos Tuxpan pertenecía al estado de Puebla y va a ser hasta 1853 que el propio Santana, el 1 de diciembre, va a anexarlo a Veracruz. Hasta ese momento, entonces, el estado veracruzano va a tener ya un corredor de norte, desde el Pánuco hasta el sur, hasta el Tonalá, como el territorio veracruzano. Bueno, ¿qué van a hacer? Para empezar, estos grupos de comerciantes van a adquirir tierras, van a organizarse, por supuesto, en haciendas, en grandes propiedades, y estas haciendas se van a responder ya hacia el momento del porfiriato, hacia la última mitad, el último tercio del siglo XIX, de 1877 a 1910, que se ubica el periodo, van a desarrollarse incluso algunas empresas, ya no solo cultivos comerciales, sobre todo frutas, chicle, recolección de vainilla, de miel, la ganadería, por supuesto, la panela, y se van a hacer pequeñas empresas de elaboración de cigarros, productos de Ixtle y Zapupe, las relacionadas con el cultivo de la caña, abundante en la región, y la producción de aguardiente, panela y azúcar mascabado por el alto consumo de estos productos en la propia Huasteca. La siguiente. Bueno, vamos a identificar la extracción de, sobre todo, de productos como el chicle. Es conocida la familia Morales, que tenían el señor y Castillo, Félix Castillo, que tenía una farmacia muy importante en el Porfiriato, se exporta hacia Estados Unidos el chicle. Así que va a surgir ya como ciudad reconocida en 1881, Tuxpan alcanza el grado de ciudad. Es decir, le tomó 50 años, 60, para convertirse de villa a ciudad. De ser un puerto perdido ahí en la costa, dedicado al contrabando y ser refugio de holandeses y otro tipo de personas que llegaban a hacer este comercio ilegal, a convertirse en una ciudad que va con muchas ambiciones de modernizarse. Tiene sus principales barrios, el de la Ribera, por supuesto, donde van a estar las principales bodegas y comercios, todos a la orilla del río. Va a tener un recorrido del centro hasta Tenechaco, donde Pedro Bazáñez, que era uno de los hacendados más importantes de la ciudad, construye
las vías, lleva las vías y se inaugura el tren de mulitas que va desde sus negocios en el centro a su casa en Tenechaco. También va, por ahí más adelante vamos a ver la foto que fue desde casa de don Pedro Bazáñez hasta en la parte de abajo tenía el comercio y en la parte de arriba habitaba. Después se va a convertir en un cuartel de caballería importante para el siglo XX durante la Revolución y en la actualidad pues tenemos todavía ese registro del barrio de Tenechaco que no se ha perdido. En el Porfiriato se van a construir los hospitales, las escuelas, vamos a tener ese aspecto moderno en la construcción, donde tenemos para ese momento, es una determinación del Congreso Veracruzano, que en cada cabecera cantonal, los cantones se forman en 1857 y desaparecen hasta 1917 con la Constitución, que son territorios administrativos más grandes que un municipio. Van a albergar a varios municipios. Para ese momento, el cantón de Tuxpan incluye Tamiagua y los diversos pueblos pequeños que están en sus alrededores. Para 1902, o sea, todavía estamos en el Porfiriato, donde ya podemos hablar de esa ciudad moderna, con escuela, hospital, cuartel, mercado importante y sobre todo una zona comercial grande, donde ya se habla de 221 negociaciones de engorda de ganado, algunos dedicados a la producción de ganado de cría, es decir, becerros y quesos, que desde hace mucho tiempo son importantes en la Huasteca. Así que esto nos habla cómo esa actividad ganadera va a ser permanente junto con la actividad agrícola, pero la actividad agrícola está orientada hacia afuera, hacia productos que van hacia el exterior, porque es el fuerte de Tuxpan, ¿no? El comercio. Es decir, los empresarios quieren expandir sus negocios para incrementar sus ganancias, recurren a contratos, desde contratos para exportar vainilla, para exportar chicle, incluso yo recuerdo haber revisado en alguna escritura, algún contrato donde se establece que gente de Tuxpan va a ir a capacitar a los chicleros de Campeche. Bueno, se delimita también la propiedad ejidal en la zona. Me imagino que recuerdan que lo que ahora es el actual municipio de Tuxpan tuvo como antecedente las exhaciendas de Asunción y Santiago de la Peña. Algunos le llamaban de cabellos blancos, ¿no? Estas eran propiedad de la marquesa de Uruapan en la colonia. Para la independencia pasan a ser propiedad de Guadalupe Victoria, él se las vende a otras personas y finalmente termina por ser el centro de lo que ahora es Tuxpan. Las adquiere el pueblo de Tuxpan en condueñazgo en 1846 y al centro de esas haciendas es donde se va a desarrollar la ciudad. Así que este condueñazgo que se fundó para adquirir esas haciendas en 1846 se va a disolver en 1897. Así que llegamos al siglo XX ya con propiedades particulares. Se empieza por el triunfo de la revolución, la lucha por los ejidos y se van a formar algunos. Bueno, la que sigue, por favor. Sí, tenemos aquí un ejemplo de los negociantes, de los comerciantes importantes. Don Pedro Salicru, esta es sus bodegas que están en la orilla y es una imagen de 1906 donde está deseando feliz Navidad a sus clientes, ¿no? Adelante. A pesar, pues, de que las élites se ven reveladas por el cambio generacional,
surgen nuevos tuspeños de segunda, tercera generación, continúan interesados en mantener la dinámica mercantil en la zona y ya tenemos también importantes haciendas, una alta concentración de tierras. Hay algunas que llegan a tener, bueno, no como el centro o Sotavento, ¿no? Pero para Tuxpan, pues una propiedad de 10,000 hectáreas, pues sí es bastante. En el cantón de Chicontepec había en total, por ejemplo, 196 comercios en 1902, donde un 38% más o menos eran tienditas, un 24% eran fábricas de aguardiente, un 17% era de engorda de ganado y el 21% eran tiendas de abarrotes, curtiderías, pulquerías, acopio de frutas, lencerías, una zapatería, una mercería, una ferretería y 2 billares. Es decir, hay una notable diferencia entre la ciudad de Chicontepec, que va a convertirse en ciudad hasta 1910. En Tantoyuca, hacia el 86, el 56% de sus negociaciones son, son carpinterías, el 6%, 56 son de azúcar, el 8% zapaterías, el 3% talabarterías. Esto, el porcentaje restante se distribuye en sastrerías, elaboración de jabones, recuerden que se hacen con la grasa de los cerdos, hornos de cal, que es también importante para el mismo puerto, y las panaderías. Así que el cantón de Tantoyuca también, la ciudad, se va a convertir hasta 1910, va a tomar esa categoría. La siguiente. Haciendo entonces la comparación entre Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca, nos faltaría Usuluama, que había sido importante en la colonia, había sido un centro con misión franciscana grande, pero su principal problema era la escasez de agua. Sigue dedicándose fundamentalmente a la ganadería y también va a adquirir el título de ciudad en 1910. ¿Y saben por qué? Porque fue parte de las acciones que hizo Porfirio Díaz para festejar el centenario de la independencia. Y entonces se les dio el título de ciudad por decreto a todas aquellas que no lo eran a partir de 1910. No fue el caso de Tuxpan, como podemos recordar, que desde 30 años antes obtuvo esa categoría por méritos propios. Bueno, ¿qué comercios había en Usuluama? El 50% de lo que había eran tienditas, el 26% es dedicados a la engorda de ganado, el 6% tiendas de abarrotes un poco más grandes y había 45 de ellas dedicadas a curtir pieles de ganado. El 14% eran 8 fábricas de aguardiente, 4 cantinas, 3 lencerías, 2 billares, 2 fondas, 2 tiendas mixtas, una herrería, una mercería, una fábrica de gaseosas y otra de cigarros, una botica, un café y una cobrería. Es decir, sí tenemos algo de artesanos de clases medias que ya tienen un mayor ingreso y que sus gustos se van haciendo cada vez más urbanos. Al interior, pues, de la Huasteca, las actividades económicas se organizan con una lógica regional. Tuxpan exporta, es el centro mercantil, ahí llegan los grandes volúmenes, se acopian y se exportan hacia el interior de México, hacia el mercado nacional o hacia Tampico o hacia Veracruz para ir camino al extranjero. Las otras ciudades son de hecho satélites de lo que es Tuxpan. Se dedican más a, sobre todo, la cuestión de la caña, se depende muchísimo y ya detallé a qué se dedicaban los menos. La que sigue, por favor. Entonces, el sector dueño del comercio, o sea, ¿quiénes son los personajes que van a
a impulsar este desarrollo, que van a guiar, son los que van a decir, bueno, vamos a hacer tal empresa y por tanto la gente se va a buscar empleo en ellas. Se incrementa el transporte de cabotaje. Se convierte, ustedes pueden recordar que el asfalto se va a atender en México a partir de 1934, 35. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos lo que había sido la ventaja de Tuxpan en el siglo XIX y que la lleva a convertirse en ciudad, en el 20 se convierte en un pequeño problema. Está el asfalto, pero llega hasta la ribera contraria de Tuxpan, o sea, hasta Santiago, digamos. Y hay que adaptarse a ese hecho. Hay que esperar los chalanes, hay que tomar la embarcación que nos lleve del otro lado. Todavía se pueden tomar, sería algo así como las lanchitas taxi, ¿no? Que nos llevan de un lado a otro, o servicio urbano, podríamos decirle así. Y esto va a hacer que Tuxpan se estanque un poco, porque no había ferrocarril y no había caminos carreteros. Tampoco tuvo minas, así que su riqueza mayor ha sido el comercio para el siglo XX. No obstante, fue Tuxpan la menos aislada de las ciudades y villas en la Huasteca veracruzana, debido a que siempre fue posible la conexión con el mercado externo por vía marítima, en donde la navegación de cabotaje mantuvo constante el vínculo con Tampico y Veracruz, lo que favoreció las iniciativas relacionadas con la demanda de chicle, maderas, producción de vainilla, de cueros de res, de productos de zapupe y jarciería. Todavía en cuanto a la tierra, el condoñazgo que finalizó en 97, mediante escritura pública, se realizó la adjudicación de parcelas con carácter particular. ¿Esto qué trajo? Pues una natural concentración de la tenencia de la tierra. La gente era dueña, no tenía la protección de ser tierras ejidales, que no se podían vender, ni transferir, ni enajenar. Pero al ser todas estas parcelas de propiedad particular, pues se fueron vendiendo y acumulando en unas cuantas manos. Así que vamos a tener a un grupo de pudientes de la zona, anclados en la propiedad de la tierra y en el comercio. Así que la siguiente, por favor. La élite tuxpeña fue para esos momentos, ya para fines del 19, principios del 20, poseedora de un capital acumulado por la vía del comercio y por la concentración de la tierra, y eso fue haciendo que se dieran otras fuentes también de capitales, como la acumulación de bienes urbanos, es decir, la compra de casas, de edificios, y eso atrajo, ese éxito mercantil hizo que se establecieran eh, tanto escritorios públicos, tanto espacios de crédito. Se va a establecer ahí una agencia del Banco Mercantil de Veracruz con capital español fundamentalmente. También tenemos otra del Banco de Tamaulipas, porque durante el porfiriato era posible que la existencia de bancos particulares. Y estos bancos, además, podían emitir sus propios billetes. Y dependiendo del capital y la fuerza de los propietarios, por ejemplo, del banco mercantil, que era el más poderoso, eso era el valor de su billete. Por ejemplo, un peso del Banco Mercantil de Veracruz era equivalente a 1.20 de un billete emitido por el Banco de Tamaulipas, por que se den una idea. Todo este relajo entre los bancos y la emisión de billetes y la equivalencia para el canje se va a eliminar ya en el siglo XX con la fundación del Banco Nacional de México. Bueno, sigamos adelante, por favor. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, hacia esta ciudad porfiriana, fuerte en el comercio, con su tren de mulitas, sus edificios preciosos,
va a tener la llegada de un nuevo elemento que es la explotación petrolera, el descubrimiento de campos petroleros y la exploración en esta región. También tenemos un fenómeno social muy trascendente como es la revolución. Muchos recuerdan en las crónicas cómo Cándido Aguilar entra a caballo dentro de la iglesia, ¿no? Y pues por supuesto que llegan pidiendo créditos forzosos a las clases pudientes del puerto. Se supera el momento, se tiene un aliento en el nuevo actor económico que es el petróleo, y eso los propietarios de esas tierras ahora resulta que tienen un nuevo valor de la tierra que es el subsuelo. Así que se van a fundar compañías petroleras, y la ciudad va a tener algunos beneficios. Por ejemplo, ya para 1921 tiene luz eléctrica, tiene un espacio donde llegan los primeros aviones que van a pagar a la gente que está trabajando en los campos petroleros, y aventaban las bolsas de oro porque se les pagaba en oro. Bueno, en cuanto al movimiento de capital, pues es importante. Aquí está una foto del tren de mulitas. Me gustó mucho porque es muy nítida. Yo la había visto en litografías, pero aquí miren qué lujo, ¿no? Ya tener muy ecológico el transporte. La siguiente, esto es con la llegada del petróleo, es en el 18. O sea, la foto anterior habla de 1880 y esta ya de 1918, donde llegan los primeros vehículos, pues por la lluvia de dinero, de oro, que deja el oro negro, ¿no? El puente de Tenechaco, bueno, la ciudad ha permanecido a través del tiempo y de las calamidades. Es importante recordar que el puerto, la ciudad ha sido inundada varias veces, o sea, esa bendición que es el río también trae su contraparte, y aquí se ve cómo el agua está a la altura del puente de Tenechaco. Atrás se ve la casa que fue de don Pedro Bazáñez. Es la casa de las Palomas. Parece ser que fue de la familia Mabarak, que fue una casa preciosa. Ahora ya está con unos colores medio extraños, pero ahí sigue en el puerto, dando testimonio de la grandeza de Tuxpan como ciudad moderna y más importante del norte de Veracruz en tiempos cuando no existía ni siquiera en sueños Poza Rica. Poza Rica se va a crear hasta 1932 con el descubrimiento del pozo tan grande que se da ahí. Esta sería mi participación, y si tienen alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, Fili, te saludo. Hola. Agradeciéndote infinitamente tu participación en este festival, como siempre. Yo estaba mencionando que tú eres autora de estos maravillosos libros. Sí. Mucha gente quiere que se vuelva a reimprimir. Se hizo en la época de Dante, y tú fuiste colaboradora con el maestro Leopoldo Alafita Méndez. Sí, escribimos el ensayo histórico y además hicimos la recuperación de fotografías antiguas. Y levantamos más de 2,500 fotografías. No, qué bueno. Y no nos llevamos ningún original. Lo que hicimos fue tomar la foto ahí. Era de moda el escáner. Ya esa tecnología. Fue en el 91, o sea, ya llovió, ¿no? Bastante. Exactamente. Oye, Fili, yo no tengo el otro libro tuyo, pero está también, que es del 2012. Y con este te ganaste un premio, ¿verdad? El premio Atanasio Sarabia de mejor tesis regional, de historia regional en México. Y tuve un gran honor. Fíjate que cuando me dieron el premio Atanasio Sarabia,
concursó conmigo en el nivel de licenciatura un alumno mío y también obtuvo el premio. Y luego el de maestría, que también la había yo dirigido, obtuvo una mención honorífica. O sea que Veracruz se llevó los 3 premios. Y al año siguiente nos llevamos el primer lugar en la mejor tesis de educación en el aniversario de la Revolución Mexicana. Sí. Bendito sea Dios. Oye, sí, pues todas estas historias tan hermosas de nuestra ciudad, de alguna manera tenemos que entenderlas, porque ¿qué pasa cuando nosotros no respetamos la historia? Sí, cuéntanos, ¿qué es lo que sucede en un pueblo o por qué es tan importante el rescate histórico? O sea, tener en cuenta lo que sucedió en un pasado. Para ti, por qué sería importante esto? Bueno, la historia fundamentalmente lo que hace es fortalecer nuestra identidad, o sea, nuestro nexo con la tierra donde nacemos, la que nos da la lengua madre, ¿no? La lengua materna, y junto con nuestra lengua viene la cultura. Vienen nuestras tradiciones, y eso nos permite conservar esa identidad, ese territorio y esa manera de enfrentar los problemas. Por ejemplo, si nosotros decimos ahora, ay, estamos aburridos de estar encerrados, llevamos ya 8 meses o no sé cuánto, hemos tenido que ser creativos y buscar otras maneras para mantenernos activos. Y una fuente de poder es revisar qué hicieron los que nos precedieron ante las calamidades. Por ejemplo, durante la influenza, conocida como influenza española, en 1918, en Tuxpan hubo muchísimos muertos. Se habla de más de 3,000, 4,000 muertos. Y era súper contagiosa. Y nos llegó por el mar. Y como en el siglo XIX, por ejemplo, la epidemia del cólera representó para Veracruz también una pérdida enorme en vidas y también nos llegó por el mar, así que, y esa para más entró por Tampico, así que nos afectó directamente a lo que es Tuxpan. Entonces, la historia siempre te da alternativas, siempre te da ejemplos. Quizá, y nada es del todo negativo, o sea, ¿qué nos trae de nuevo la pandemia o los desastres, ¿no? Sí se pierden vidas, se pierden cuestiones materiales, pero también en las tierras que están en las cercanías, pues esa tierra de aluvión es más fértil. Ahorita con la pandemia disminuyó el número de vehículos y no sé si lo han notado, pero hay más aves en las ciudades porque no los molestamos, ¿no? Y hay muchas otras cosas que podemos rescatar y ampliar, ¿no? Tenemos también el tiempo, la oportunidad para leer. No tenemos que andar corriendo. Yo al menos ahora me rinde más el día, porque en lugar de perder 1 hora de traslado de la casa de ustedes a la facultad donde doy clases, en lugar me hago 40 minutos. Y ahora me ahorro esos 40 minutos, me conecto y ya estoy platicando con mis alumnos, ¿no? Entonces, también hay que considerar lo bueno y lo malo de las cosas. Claro, mira, acá nos pregunta Marju Sánchez Santiago, dice que cómo a ver, habla sobre, dice, ¿se puede decir que por estado teníamos una situación parecida al cambio de moneda internacional? O sea, estaba hablando de lo que tú mencionabas de las monedas. De los bancos, sí. Como que el patrón plata al patrón oro. O sea, para México realmente fue un venero hacia Europa, hacia los bancos ingleses, que eran los más poderosos, de la plata. La plata mexicana corría en todo el mundo globalizado de la época, ¿no? Pero va a ser en el porfiriato cuando se cambia, o sea, no por México, sino que México sufre ese cambio,
de la plata al patrón oro, y eso va a depreciar en mucho nuestros recursos. Sí trae consecuencias. Resulta que durante todo el siglo XIX y la colonia, nuestro principal producto de exportación era la plata. El 75% era plata. Sí. Ok, bueno, entonces acá te mandan muchos saludos, preguntan de los libros, preguntan que si hay una foto de la panga. Sí, yo sí he visto fotos de la panga, Sí. y dice que esa foto que tienes del tranvía de mulitas es única porque de veras que no existen, ¿eh? Soy una que está medio borrosa. Sí, cómo no, sí, por ahí voy a buscar más, porque el señor Raúl Serrallonga me dio un USB con 250 fotografías. Ahora, muchas son de las que yo rescaté, ¿sí? Pero muchas otras no. Entonces, hay un sitio en internet que se llama algo así de Amigos de Tuxpan, una cosa así, donde están las fotografías, hay muchas fotografías. Claro, tienen derechos reservados, pero vale la pena conocerlas. Bien, ¿y hay posibilidades, Philly, de volver a editar este libro donde tienen las... Pues mira, me gustaría poder plantearlo al IBEC y al gobierno del estado, a ver si acaso, pero estamos en una situación de dificultades financieras, ¿no? Estamos al revés de lo que uno quisiera estar. Pero pues sí, lo puedo poner como un proyecto y sería muy bonito volverlo a editar. Sé que en Tuxpan la gente ama mucho su historia y que están orgullosos. Yo, ¿sabes por qué me enamoré de la Huasteca y de este tema? Ajá. Porque cuando yo era niña tenía un tío muy guapo que se iba a caballo a Gutiérrez Zamora y de ahí tomaba el barco a Tuxpan para irse a comprar sus guayaberas y sus sombreros de calidad, porque el puerto era famoso por sus modas. Llegaba moda de París, de Estados Unidos, de todas partes. Realmente era un sitio muy bonito. Hay también descripciones de algunas entrevistas que he hecho de cómo les gustaba darse el paseo por la zona comercial y después irse a contemplar el atardecer en el río, ¿no? Y bueno, ya me tocó ya en el siglo XX avanzado ver todo el reflejo de los framboyanes sobre el agua del río. Qué pena que ya no están, ¿verdad? Pero era muy, muy emblemático del puerto esas flores. Como Verlas. Bueno, fíjate que hablando de estas pandemias, yo no sé, me acuerdo que mi abuelita, por parte más paterna, mencionó que ella tuvo, no sé si viruela, y que su familia la escondió para que no se la llevara la sanidad, ¿no? O sea, que el sistema de salud pues aislaba a los niños y muchas veces, como está ocurriendo ahora, ya no los volvían a ver. Entonces, eso también pudo haber sido, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. pues sí, pensemos que ahora tenemos la ventaja de que hay más acceso a información, ¿no? Pero antes se pensaba que era malo vacunarse, que era malo vacunarse. Además, en todo el cantón de Tuxpan, con 18,000 habitantes, solo había un médico para todos ellos. Y claro, pues tenías que recurrir entonces pues a las hierbitas del mercado, que también son buenas, ¿no? Las parteras, los sanadores, ¿no? A la medicina tradicional, que ahora estamos reconsiderando, ¿no? A través del Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, y Chapingo, tienen sus estudios en medicina tradicional. Entonces, bueno, qué bueno que estamos regresando a reconsiderar la importancia del medio ambiente y de lo que nosotros podemos hacer, porque como personas somos parte de esa naturaleza, también somos naturaleza. Exactamente. Pues te mandan muchas felicitaciones también Rubén Rivera y muchas personas que si quieres luego checas el chat en el ¿Cómo no?
estamos aquí transmitiendo y agradecerte infinitamente, diciéndole a todo nuestro público que contaremos con las memorias digitales. Por ahí David Javier sugiere que se puede publicar el libro también de manera digital y eso pues disminuye muchísimo Claro, los costos claro. de Nos ponemos de adquisición. acuerdo, sí acepto. Ah, Bueno, genial. David. Órale. Bueno, Sí, sí. pues Bueno, muchísimas gracias, Phil. un abrazo y gracias a Muchas todos. gracias por esta conferencia tan Fue un hermosa. placer. Hasta luego. Bueno, pues no se les olvide que a las 5 de la tarde tendremos una amena charla con Alejo Evergenji, Basáñez Evergenji, sobre la presencia literaria de nuestra ciudad, de grandes autores que han sido de este lugar y que han dado vida a esta área del arte y de la cultura. También tendremos a Pedro Paunero, un expertazo en cine. No se pierdan estas ambas conferencias que serán transmitidas por esta vía a partir de las 5 de la tarde y terminaremos como a las 6:30. No se olviden también que denle like a todas nuestras publicaciones y por favor ayúdenos a compartir, puesto que esto es algo que todos los tuxpeños y los que interesados en la literatura, en el cine, en la arqueología, en la historia, deben de conocer, ¿no? Entonces también quisiera, hay empresas, fíjense, que apuestan por la cultura. La cultura es algo tan importante y más en estos tiempos, ¿no? Su rescate, como nos dijo Filiberta, es vital para la vida de las personas, para desarrollarnos de manera íntegra. Y hay algunas empresas que han apostado por este festival, ¿no? Está, por supuesto, Pollo de Oro, ¿no? Que es una empresa local. Y está también su distribuidora también de Pollo Fiesta, ¿no? También estas empresas tuxpeñas nos han brindado su ayuda para poder llevar a cabo este festival tan hermoso. Y una veterinaria magnífica con una calidad en la atención de los perritos que se llama Perromenal, que de veras vayan porque seguramente encontrarán una gratísima atención ahí con Lupita y todo su equipo. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos a las 5 de la tarde en Pasaremos Puntuales. Muchísimas gracias. Hasta luego.